Ramón Icaza. Él es el director del Centro Bíblico Pentecostal. Es un hombre muy capaz, muy abnegado. Desde muy muchacho él llegó aquí. Y hoy es director de nuestro Centro Bíblico Pentecostal. Un hombre con una capacidad muy especial y para formar gente. Y no somos egoístas, formamos a la gente de aquí y de afuera. El asunto es que el Evangelio, o sea, la palabra, corra y sea glorificada. Bueno, recibimos a Ramón con un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Vamos a estar puestos de pie en esta tarde. Y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 14. Segunda de Reyes, capítulo 14, del versículo 23 en adelante. Si lo tenemos, podemos dar un fuerte gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 23. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Padre, en esta tarde te damos gracias porque tú nos permites, Señor, traer tu palabra. Enséñanos, Señor, a ponerlas por práctica. Permítenos también, Padre, aprender de ella. Toma control de cada uno de nuestros pensamientos, de lo que vamos a decir en esta tarde, Señor, y permítenos comprenderla más allá de lo que las palabras puedan expresar. Y sobre todas las cosas, que el nombre de tu Hijo Jesucristo sea glorificado en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Queremos llamar el mensaje en esta tarde como la responsabilidad de la bendición económica. La responsabilidad de la bendición económica. En los últimos años se ha incrementado los mensajes que hacen énfasis en la bendición económica que Dios da. Algunos centrados en la palabra y otros no. Con este mensaje se tratará de explicar lo que Dios quiere al momento de prosperarnos económicamente, tomando primeramente lo que ocurrió en Israel del Norte y aplicándolo a nuestras vidas. ¿Cuántos creen que Dios quiere bendecirnos económicamente? Dios es un Dios que se goza en bendecirnos. Dios anhela prosperarnos. Y cuando hable aquí de bendición y prosperidad, nos estamos refiriendo específicamente en el área económica. Y cuando hablemos aquí de iglesia y pueblo de Dios, nos referimos no solamente al tabernáculo de la fe, sino a todo el pueblo de Dios en este país, a los que han nacido de nuevo. Y Dios se complace en bendecir a su pueblo. Dios se alegra en bendecir a su pueblo. Dios desea bendecir a su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Dios, dice la Biblia, que es un Dios alegre, es un Dios de fiesta y un Dios de alegría. Y yo quiero introducir ese pensamiento antes de entrar en el mensaje para que tengamos la convicción y la certeza de que Dios nos va a bendecir y nos está bendiciendo económicamente. De que Dios ha determinado en su tiempo, en su kairos de Dios, que este es el tiempo de la iglesia para ser bendecido económicamente. ¿Cuántos lo creen? Pero antes de entrar en detalle, vamos a ver lo que Dios hizo con Israel del Norte
Y tenemos que entrar un poquito en la historia para que comprendamos esa misericordia de Dios en bendecir y prosperar, y comprender también la responsabilidad que Dios nos da al momento de ser prosperado. La Biblia nos dice que durante el reinado del rey Salomón, Salomón comenzó a pecar en sus últimos años, y Dios, por el pecado de Salomón, decide dividir el reino de Israel en dos reinos: Israel del norte e Israel del sur, o Judá. Eso ocurrió aproximadamente en el año 930 a.C. Y Dios decide darle a Israel del norte a uno de los generales de Salomón llamado Jeroboam I, y a la descendencia de David el reino de Judá o Israel del sur, con su capital Jerusalén. Dice la Biblia que este Jeroboam I, podemos decirle así, en 1 Reyes capítulo 12, versículos 26 al 32, se da cuenta luego de la división del reino que Dios ha hecho debido a los pecados de Salomón, que el pueblo comienza a irse a Jerusalén, y este rey comienza a pensar: el pueblo se me va a ir al hijo de Salomón, a Roboam, y me van a matar a mí. ¿Y qué hace Jeroboam I, que es el primer rey de Israel del norte? Inventa una religión, inventa y hace 2 becerros de oro para que Israel del norte le adore, y le dice al pueblo de Israel del norte: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y comienza a inventar fiestas y pone sacerdotes de su propio corazón e inventa una religión. Y lo que hizo Jeroboam I es conocido como el pecado de Jeroboam, y usted lo va a ver en los libros de los reyes y lo va a ver en los profetas. Y Israel del norte se comienza a corromper por la idolatría, y comienza a desarrollarse este reino, y dentro de este reino Dios levanta 2 profetas, a Elías y a Eliseo, para tratar de restaurar la adoración a Jehová. Pero este reino, a pesar de eso, sigue corrompiéndose. Posteriormente, casi 200 años después, en el año 780 a.C., aparece este rey Jeroboam II. No los confundamos con el primero. En una nación idólatra que está corrupta. Y si usted lee el pasaje que acabamos de leer, vaya a su Biblia, ahí en 2 de Reyes, capítulo 14, versículo 23, dice: el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. O sea que este Jeroboam II continuó con la idolatría que había instaurado hace 200 años atrás su predecesor Jeroboam I. Pero a pesar, y aquí es donde quiero que prestemos atención, a pesar de que Israel estaba en una idolatría, se había corrompido, Dios lo consideraba su pueblo y constantemente estaba llamando a sus profetas. Y hace algo que llama mucho la atención. Y dice el versículo 25: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Afer. Este Jonás es el mismo Jonás que se encuentra en la Biblia, que fue a Nínive a profetizar y a decirle a Nínive: si no se arrepiente, en 3 días iba a ser destruida. Este mismo Jonás da una profecía de parte de Dios, de que Dios iba a restaurar un sector, una parte de la geografía de Israel, nuevamente a Israel. ¿Y por qué Dios iba a hacer eso? Mire lo que dice el versículo 26. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. La versión internacional dice: porque el Señor había visto que todos los habitantes de Israel, esclavos o libres, sufrían amargamente y que no había nadie que los ayudara. Y Dios hace una restauración económica. El área que conquista Jeroboam era una ruta comercial. Es como decir hoy en día el canal de Panamá. Era una ruta comercial. Y esa ruta, esa área geográfica vuelve otra vez a poder de Israel del norte.
Al volver nuevamente a Israel del Norte, comienza a haber una prosperidad económica. A pesar de que Israel del Norte está en idolatría, a pesar de los pecados, Dios ve la aflicción, ve la amargura que hay en el pueblo y decide prosperarlos económicamente. Y le entrega a Israel en sus manos una ruta comercial. En esa ruta comercial comienza a haber una prosperidad. En esa prosperidad comienzan los ricos a tener dinero, comienzan a hacer negocios, comienzan a hacer unas cosas. Y la razón por la cual Dios comienza a dar esa prosperidad a Israel del Norte, a pesar de todo, es porque Dios es un Dios misericordioso, es un Dios que se compadece. Y Él estaba viendo esa amargura y esa aflicción de Israel. De la misma manera, muchos años el canal de Panamá estaba en manos de los americanos. Y Dios está viendo a pesar de la idolatría y el pecado que hay en nuestro país, que este país necesita una bendición. Y que hay una iglesia que clama, que ora, que ha plantado semillas por muchos años. Y viene Dios y decide a través de un gobierno que se entregue nuevamente y se recupere el canal. Y abre una zona de prosperidad económica para nuestro país. Porque Dios se comienza a compadecer de esta nación. Tiene propósito sobre este país. Y ha visto la amargura y la aflicción del pueblo y sobre todo de su iglesia. Y Dios ve a su pueblo en amargura, en aflicción, las deudas, los préstamos, los intereses, las tarjetas de crédito. Y Él ve que eso afecta a la iglesia. Él ve y ha escuchado la oración tuya y mía de que cuando clamamos pidiendo a Dios liberación, yo te quiero decir en esta tarde, el Kairos, el tiempo de Dios para la liberación económica no va a venir, ya ha llegado a este país y para el pueblo de Dios que es su iglesia. Pero Israel del Norte, en vez de recibir esa bendición conforme al plan de Dios, comenzó a hacer cosas que no debía hacer con esa prosperidad que Dios le había dado. ¿Cuántos creen que la prosperidad de Dios trae una responsabilidad? Y la Biblia dice, y la historia, que el imperio asirio comenzó a derrotar a Siria, que era el país que estaba al norte de Israel. Y eso le permitió a Jeroboam conquistar esa tierra y abrir esa ruta comercial. Esa renovada prosperidad de Israel, producto de los éxitos de Jeroboam, atrajo nuevas riquezas a las clases sociales más altas. Ellos empleaban dichas riquezas para aumentar sus posesiones y para construirse grandes mansiones. Israel tuvo 4 pecados en el área económico principal de Israel del Norte. Primero, violaban los derechos de los pobres y de los campesinos al quitarle muchos las tierras de sus antepasados. Habían en el pueblo de Israel, la ley mosaica hablaba de que la tierra no podía ser quitada a sus dueños. La tierra, la posesión de la tierra no podía ser traspasada a otra familia. Mas sin embargo, estos ricos comenzaban a tratar de cautivar todas las tierras y por artimañas legales y por medio de sobornos comenzaron ¿a qué? A comprar la tierra de esos campesinos ignorantes. Y eso me hace recordar, yo no sé si es coincidencia, pero en la palabra de Dios y en los planes de Dios no hay coincidencia. Hay una ley que aparentemente quiere quitarle tierra a mucha gente pobre de las áreas de las playas y de las islas para favorecer a empresarios y a grandes comerciantes. Israel del Norte hizo lo mismo y esas cosas Dios la ve. Dice la Biblia que Israel del Norte comenzó a hacerse más rico. Los pobres se hacían más pobres y más numerosos. A muchos los vendían como esclavos. La estructura social de Israel se volvió completamente inestable. Se comenzaron a construir palacios de marfil. Los hombres de negocio empezaron a impacientarse a causa de las restricciones del día de reposo. Recuerde que la Biblia dice en la ley de Moisés que en el día de reposo el pueblo de Israel no podía hacer negocio, tenía que dedicarlo a Dios. Pero estos comerciantes no le importaban el día de negocio, el día de reposo, sino que aún en el día de reposo abrían las puertas de Samaria, de Israel del Norte, y hacían transacciones comerciales por amor al dinero. Cosas que Dios había prohibido que en el día del Señor se tomara para trabajar, porque ese día estaba establecido para reconocer que la prosperidad y la bendición viene de Jehová de los ejércitos.
Y comenzaron los ricos, eran opresores, eran corruptos, los juicios eran injustos, los servicios religiosos eran farsa, porque esta gente conocía a Dios e inclusive iban a las iglesias y daban ofrenda a Dios y decían que era Dios que le estaban dando estas ofrendas, y decían y llevaban los sacrificios de los corderos y llevaban sus ofrendas, pero la Biblia dice que Dios no las aceptaba. En medio de esa situación de prosperidad, donde vino una serie de personas de Israel del norte y comenzaron a utilizar mal esa prosperidad, se levantó un profeta llamado Amós para hablarles. Yo quiero que me acompañe al profeta Amós y vamos a ver algunos pasajes para que veamos lo que Dios dijo cuando vio esa situación. Y yo quiero recordarles la prosperidad de Israel del norte. ¿Quién se la dio? Dios se la dio, porque Él vio la aflicción del pueblo, Él vio el dolor, Él vio la escasez, Él vio la amargura, y Dios es un Dios misericordioso que se complace en bendecir. Y Dios abrió las ventanas de los cielos y derramó prosperidad económica, dio las condiciones económicas, sociales, para que se desarrollara la economía de Israel del norte. Pero ¿qué hizo Israel del norte? No fue responsable con la prosperidad que Dios le había dado. Y si vamos a Amós capítulo 2, versículo 6, vamos a leer varios pasajes para que veamos entonces qué Dios vio en su pueblo. Amós capítulo 2 versículo 6 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Amós capítulo 5, usted lo puede subrayar ahí en su Biblia. Amós capítulo 5 versículo 12 dice así: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Los ricos en los tribunales de justicia, con su poder económico, hacían que la justicia salía torcida. Compraban a los jueces, compraban a los magistrados, y su poder económico lo usaban para oprimir al pueblo y desvalijar al pobre. Mire lo que dice ahí mismo en Amós capítulo 5, 22. Y este pueblo, como no estamos hablando de un pueblo gentil, estamos hablando de un pueblo que conocía la ley de Dios. No estamos hablando de unas naciones paganas, estamos hablando de gente que conocía a Dios, pero a pesar de eso no le importaba con Dios. Y Dios le decía a esta gente: si me ofrecéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Dios le estaba diciendo: no me interesa tu dinero. Yo fui el que te lo di, te lo puedo quitar. No me vengas con ofrendas a mí si no andas rectamente delante de mí, porque no voy a escuchar tu ofrenda, no voy a escuchar tus canciones, y aunque levantes las manos y des gloria a Dios en mi iglesia, no te voy a escuchar porque no andas rectamente delante de mí. Yo quiero decirle al pueblo en esta tarde: Dios nos está bendiciendo y nos va a seguir bendiciendo, pero esa bendición demanda integridad y santidad de parte del pueblo de Dios. Dios no acepta la ofrenda, Dios no acepta los cánticos de gente prosperada, pero que no anda en integridad. Porque es Dios el que te da la bendición. Y no te pertenece a ti, le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si va a dar ese aplauso, déselo fuerte al Señor. Y en Amós capítulo 8, vamos a leer varios pasajes. Y me llama mucho la atención este pasaje. Dice así, Amós 8, del versículo 4 en adelante: oíd estos, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Esta gente era pero tan despiadada, que arruinaban a los pobres. Usted imagínese
Cuando habla de arruinarse por alguien que tiene empresa y se arruina, se le cae el negocio. Pero aquí habla de arruinar a un pobre. Los pobres no tienen casi, pero esta gente los arruinaba, aún a los pobres. ¿Y qué más dice? ¿Cómo los arruinaban? Diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana? Y abriremos los graneros de pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. ¿Cómo hacían estos ricos? Vendían más caro productos de menor calidad, y en vez de que hubiera una libra de producto, habían 3/4 de libra y la vendían más cara. Así iban arruinando a los pobres. Yo tuve la iniciativa, porque yo en estos días estaba comprando leche, agarré 1 litro de leche y yo últimamente lo estoy sintiendo como más balsito, y los agarré y hay en la casa una para medir, una taza de medir, y comencé yo a echar. El envase dice 946 mililitros el contenido, habían 900, 46 mililitros menos, pero la leche más cara. Y eso hizo Israel del Norte. Comenzaban, así se arruina al pobre, se le vende más caro y se le quita. Y mire lo que dice. ¿Por qué hacían eso? Para comprar a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos. Y venderemos los desechos del trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. Dios lo ve. Yo le quiero decir al pueblo: Dios ve cuando el rico oprime injustamente al pueblo. Dios lo ve. Dios no es un Dios ciego. Dios no es un Dios sordo. Y a su tiempo Dios va a tomar acciones contra los que arruinan a los pobres. De la misma manera que Dios juzgó a Israel del Norte, Él también va a juzgar a aquellos que quieren usar inadecuadamente la prosperidad que Dios está dando a este país, gracias al pueblo de Dios que ora, se arrodilla y clama para que esta nación sea bendecida. Y en Amós capítulo 6, es un poquito largo, del versículo 1 al 14, pero yo solamente quiero leer el versículo final, el 14, dice: pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros una nación que oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Araba. La entrada de Hamat y el arroyo del Araba era la misma región que Dios había dado victoria a Jeroboam II para que hubiera prosperidad. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Yo que te di la prosperidad, por causa de tu injusticia social, te la voy a quitar. Es lo que Dios le estaba diciendo a Israel. Y Israel del Norte, unos 50 años después, fue llevada cautiva al imperio asirio y dejó de ser nación. Porque Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios ha visto tu aflicción, pero tenemos que ser responsables con la prosperidad que Dios nos da. Vamos a darle un aplauso al Señor. Si traemos ese mensaje hoy en día, podemos decir que Dios ha determinado prosperarte en este día. Dios ha hablado por muchos hombres de Dios, y los que tenemos un poquito de más tiempo en el Evangelio y hacemos memoria, Dios viene hablando cosas grandes para este país y cosas grandes para esta nación. Y yo quiero decirle que Dios te va a bendecir económicamente, no porque seas muy bueno o porque seas muy malo, no porque seas grande o pequeño, no porque seas rico o pobre,
sino porque Dios le ha dado la gana de bendecirte económicamente, porque Él se goza en prosperarte, Él se goza en bendecirte, Él se goza en entregarte la victoria. Él quiere que tú te rías, que goces, que saltes, que ya no estés en aflicción, que ya no estés en angustia, que no estés en desesperación, y te va a dar no solamente el dinero, sino la sabiduría para administrarlo, para que no cometas los mismos errores ni tomes malas decisiones que arruinen a tu familia. Porque Dios, cuando bendice, bendice completamente. Y no solamente te va a libertar de tu aflicción, te va a dar la sabiduría para administrar ese dinero, para que no se lo entregues más a los bancos, a la financiera y a cualquier obra del diablo, sino para que seas bendecido, prosperado y apoyes la obra que Dios ha puesto en tus manos. La obra de Dios, porque Él se complace en hacerlo. Él se deleita en hacerlo. Pero lastimosamente, en medio de esta prosperidad que Dios ha determinado dar, hay una distorsión con un llamado evangelio de la prosperidad que se ha salido del patrón bíblico, y eso tenemos que hablarlo, tenemos que enseñarlo. Se habla de una prosperidad en donde tú puedes comprar a Dios si tú ofrendas y das, y Dios está forzado a bendecirte. Déjeme decirte que Dios no está forzado a bendecirte si tú das. Él te da porque Él es bueno. Él te da porque Él es misericordioso. Él te da porque Él te ama. Usted no puede venir, como dijo nuestro pastor hace algunos años atrás, que si Dios fuera una maquinita de casino que usted le echa plata, jala y va a salir la plata. Ese no es el Dios al que servimos. Dios no es nuestro sirviente, Dios es nuestro Padre, y nuestro Padre sabe darnos buenas cosas. Y se está mezclando un evangelio, y viene gente del mundo oyendo la prosperidad que Dios está trayendo a su iglesia, y viene gente del mundo y se sientan en las iglesias, gente que no se ha convertido del todo al evangelio, y comienzan a veces a dar, y usted los ve alzando las manos, glorificando a Dios, pero en su negocio andan fuera de la ley. Algunos andan en cosas inmorales, otros andan en cosas corruptas, no se mueven con integridad ni santidad, andan con estafa y con engaño, y han usado su poder económico para humillar a los hijos de Dios. Dios no está de acuerdo con eso. Porque usted no puede comprar a Dios. Porque usted no puede exigirle a Dios. Porque el que da, no da por interés, da porque ama. Y si usted ha aportado a la Radiotón, si usted aporta al comedor, usted lo aporta con alegría y con gozo, porque usted sabe de quién es hijo. Usted sabe quién pagó por usted el pecado, quién pagó por usted para que usted fuera salvo, quién lo limpió de sus pecados. Usted sabe quién enjuaga sus lágrimas cuando usted ha tenido momentos de dificultad. Usted sabe quién le ha sanado. Usted sabe quién le ha dado fortaleza en los momentos difíciles. Y usted no le da porque usted espera algo, usted le da porque usted lo ama, y porque entiende que lo que Él le da, usted le devuelve un poquito. Como dice nuestro pastor, le damos a Dios con cuchara y Él nos devuelve con palas. No damos por una bendición, damos porque amamos a Dios, porque sabemos de dónde Él nos ha sacado. Y aunque hayan momentos difíciles, seguimos dando. Y aunque haya escasez, seguimos dando. Y aunque haya necesidad, seguimos dando. Porque yo sé quién me sostiene. Yo sé quién ha estado conmigo en la abundancia y en la escasez, en la alegría y en la tristeza, en los momentos de victoria y en los momentos de lucha. Él siempre ha estado conmigo. Y cuando damos, no para comprar a Dios, sino porque le amamos. No puede haber una prosperidad sin principios morales. Se está vendiendo un evangelio de prosperidad sin principios morales. Se dice a la gente: tú das y tú vas a ser prosperado. Pero no se le enseña integridad, no se le está enseñando santidad, no se le está enseñando misericordia, no se le está enseñando amor.
La prosperidad sin integridad no es prosperidad. La prosperidad sin principios morales no es prosperidad. Y hay iglesias que predican de la prosperidad, pero no enseñan de pagar el precio. Hay iglesias que predican de la prosperidad, pero no enseñan a vivir en santidad ni integridad. Hay iglesias que predican de prosperidad, pero no enseñan la misericordia y el amor. ¿De dónde viene este evangelio de prosperidad? Cuando los emigrantes de Inglaterra fueron a los Estados Unidos, principalmente los calvinistas, ellos decían que la señal de que uno está bien con Dios es la prosperidad económica. Y yo no voy a entrar en detalles doctrinales, porque solamente eso es un mensaje de la doctrina calvinista. Y ese estilo, ese pensamiento que se fortaleció a finales del siglo XIX y fue lo que originó las iglesias pentecostales, la iglesia de Dios, después la asamblea de Dios, las denominaciones, porque no había integridad ni santidad en el pueblo. Pero se decía que si tú tenías dinero y económicamente estabas bien, es porque Dios estaba contigo, aunque anduvieras de forma incorrecta. Y ese evangelio ha venido nuevamente levantándose en los Estados Unidos y ha entrado poco a poco en Latinoamérica. Y usted ve que la gente busca a Dios no para ser salvo, sino para ser próspero. Y usted ve que la gente busca a Dios no para crecer a la estatura del varón perfecto, sino para que Dios le resuelva un problema. Ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. El evangelio nos da principios que son aplicables a través de la historia y de los tiempos. ¿Qué dice el evangelio ese de la prosperidad? Que tú puedes tener casa grande, cuenta bancaria, auto fino, viajes y lujos sin los principios bíblicos. No importa cómo tú des. Yo sé de gente que da a las iglesias, pero dije al principio, cuando estoy predicando, no estoy hablando del tabernáculo de la fe solamente, sino de la iglesia en general. Yo sé de gente que ofrenda a las iglesias, gente económicamente bien, pero es que viven en adulterio. No es que tienen el error, viven en adulterio, que hacen negocios turbios y estafan. Y usted los ve en las iglesias alzando las manos y diciendo gloria a Dios, que Dios me está bendiciendo. Y los que pagan el precio y ven y escuchan eso, comienzan en sus corazones a sentir remordimiento y amargura. Pero si él anda mal y Dios lo está prosperando, ¿por qué no a mí? Y comienzan a ver raíces de amargura. Y Dios te está hablando hoy. Yo sé quién es mi hijo y quién no es hijo mío. Yo sé quién camina en integridad, quién no camina en integridad. Y en el día de la angustia, yo te voy a librar, porque eres mi hijo. No se equivoque. Los principios de Dios son aplicables en cualquier momento de la historia y del tiempo. ¿Cuáles son esos principios? Santidad, integridad, amor, misericordia, sanidad divina, echar fuera demonios, hablar en lengua. Eso lo ha hecho la iglesia desde que Jesucristo la fundó. En escasez y en abundancia. Cuando los leones se comían a los cristianos, ellos andaban en integridad y santidad. Cuando había abundancia, ellos andaban en integridad y santidad. En los hermanos nuestros que son azotados y mueren en África, en Asia, en China, andan en santidad e integridad. Yo no les puedo decir a esos hermanos que están encarcelados por causa del evangelio: mira, te predico el evangelio de prosperidad para que tengas cuentas bancarias, carros finos, cuando ellos están pagando un precio allá. Lo que es de Dios se aplica en cualquier lugar, en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia.
Habrá momentos de abundancia, habrá momentos de escasez, habrá momentos de lucha, habrá momentos de victoria, pero la integridad, la santidad, el amor y la misericordia hay que mantenerlo en medio de cualquier situación. Ganar las almas, echar fuera demonios, sanar enfermos, lo practica la iglesia en escasez y en abundancia, en tribulación o en victoria, en persecución o en libertad. Son principios aplicables para toda la eternidad. El evangelio de prosperidad no. ¿Cómo yo le voy a decir a una persona que está en Irak, Irán, donde los persiguen y los matan, tú vas a tener un 4x4 y una cuenta bancaria cuando está pagando el precio por ganar las almas para el Señor? Pero Dios en su fidelidad le va a suplir todo lo que necesita conforme a sus riquezas en gloria. Porque no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si vamos a Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Momentáneamente recuerdo, en la década de los 70, hubo un escritor llamado, y que todavía aún está vivo, llamado David Wilkerson. David Wilkerson escribió un libro llamado La Visión. Y decía que en esa visión que él vio, llegaba Satanás de la misma manera como llegó cuando fue delante de Dios para acusar a Job. Pero en esta ocasión Satanás, en su visión veía que Satanás había cambiado la estrategia. Y le decía a Dios: prospera a tus hijos, dales carro, dales casa, dales negocio, y vas a ver cómo te niegan. Eso fue en la década de los 70. Él es norteamericano y pareciera que eso estuviera pasando en los Estados Unidos. Y ese evangelio lo quieren traer a Latinoamérica. Pero mientras haya una iglesia que conozca la verdad del evangelio, vamos a seguir predicando la doctrina bíblica, cristocéntrica, que hemos aprendido en esta iglesia. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 2 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y vamos al versículo 32. Nosotros conocemos las grandes historias de fe. Por la fe taparon bocas de leones, conquistaron reinos, tuvieron victorias. Pero hay una parte de Hebreos capítulo 11 que la gente no la predica. Pero esa misma fe que conquistó reinos, que cerró bocas de leones, que permitió conquistar, mire lo que dice ahora. Hebreos capítulo 11, versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte y de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Pero mire lo que dice aquí ahora, esa misma fe lo que hace. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados,
de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. La misma fe hizo que algunos tuvieran momentos de necesidad, de azotes y de prisiones. Nuestra emisora, hubo una empresa que le ofreció $40,000 para pautar. $40,000 o más de $40,000. Y le dijimos no. Eran los casinos. ¿Por qué dijimos que no? Por la fe en Jesucristo. Esa fe, habrá momentos que por mantener la integridad y la santidad, aparentemente vas a perder algunas cosas, pero Dios te va a recompensar. Dios te va a recompensar. No podemos vender la integridad, no podemos vender la santidad por una prosperidad. No podemos hacer eso. Y si esa fe, ni Dios lo quiera, llega un momento que hace que nos persigan y nos encarcelen, vamos a ser perseguidos y encarcelados, porque no vamos a negar nuestra fe por una falsa prosperidad. La prosperidad sin integridad no es prosperidad. Dios no va a prosperar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios les ama? ¿Cuántos creen que Dios los bendice? ¿Cuántos creen que Dios ha escuchado su oración? ¿Cuántos creen que Dios ha visto sus lágrimas en medio de la necesidad? Dios te va a prosperar económicamente, no lo dudes. Pero en medio de esa bendición, mantén la integridad. Si Dios te la quita o la circunstancia, levántate como Job. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito y aférrase de esa integridad. No la sueltes. Vamos a estar puestos de pie. Es el tiempo de Dios para darte libertad de tus angustias, pues Él ha visto tu aflicción y en su gracia se manifestará a tu favor. Pero cuidado, lo que Dios te ha dado, manténlo caminando en integridad, santidad, amor y misericordia. Denle un aplauso al Señor. Padre, en esta tarde yo he hablado tu palabra, la que tú pusiste en mi corazón. Padre, danos sabiduría para administrar la abundancia económica que tú nos has dado. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos a caminar en integridad y santidad, en amor y misericordia, a compartir lo que tú nos has dado con los demás, Señor. Padre, a ser fieles, Señor, en lo que tú nos has dado y recordar que todo proviene de ti, Señor. Padre, declaramos y confesamos de que somos prosperados económicamente en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.